¿Alguna vez has pensado cómo sería ser dueño de tu propia vida? Cuando restas el tiempo que duermes, el tiempo que pasas viajando al trabajo, el tiempo que trabajas y las cosas que tienes que hacer cada día de tu vida, la mayoría de las personas no tienen más de 1 o 2 horas al día para hacer lo que realmente les gustaría hacer. Y entonces, ¿tendrían el dinero para hacerlo? Hemos descubierto una manera en la que una persona puede aprender a ser dueña de su vida, construyendo un negocio desde casa. Y tenemos un sistema para hacerlo que es tan sencillo que cualquiera puede hacerlo. No requiere vender, y lo mejor de todo es que no te quitará mucho tiempo. Si estás interesado, contacta a la persona que te envió a este sitio web. La mayoría de las personas no están acostumbradas a jugar con los números de esta manera. Pero cuando ves lo que esto puede lograr, realmente puedes entusiasmar. Porque de repente te das cuenta de que no tienes que salir a patrocinar a muchas personas para construir una organización muy grande. Así que, por ejemplo, patrocinas a 2 personas, las ayudas a que cada una patrocine a 2, eso pasa a 4, las ayudas a que cada una patrocine a 2, eso pasa a 8, luego a 16. Pero fíjate en lo que sucede si todos consiguieran solo a una persona más. Por supuesto, ahora tienes 3 en tu primer nivel, 9 en el segundo, 27 en el tercero y 80 y 1 en el cuarto nivel. Ahora fíjate que la diferencia cuando bajas por la secuencia 2, 4, 8, 16, la diferencia entre 16 y 80 y 1 es de 65, más personas y todos solo patrocinaron a una más. Ahora, adelantémonos a cuando has patrocinado a 5 personas. 5 pasa a 25, 125, 625. Ahora, fíjate en lo que sucede aquí cuando todos patrocinan a uno más. Ahora tienes 6, 36, 216, 1296. La diferencia entre 1296 y 625 es 671. Pero ahora echemos un vistazo a los totales aquí, porque cuando sumas 5, 25, 125, 625, eso da un total de 780. Cuando sumas el lado de 6, 36, 216, 1, 296, eso es 1, 554. Observa que la diferencia total ahí es 774, pero ¿cuál es la verdadera diferencia? La verdadera diferencia es que todos simplemente patrocinaron a uno más. Los vendedores durante toda su vida son reclutados por gerentes de ventas para vender para el gerente de ventas. Así que cuando reclutas a un vendedor para tu negocio, lo que él piensa es, oh, voy a reclutar a un montón de personas para que vendan para mí. Te lo digo con esa actitud, esa persona nunca construirá una gran organización de mercadeo en red, porque mira, no reclutamos personas para que vendan para nosotros, patrocinamos personas para poder trabajar para ellas. Para ser duplicado, primero tienes que patrocinar a alguien y luego necesitas ayudar a esa persona a llegar a 3 niveles de profundidad. Porque, mira, ellos tienen que enseñar a su persona cómo enseñar a su persona a patrocinar. Y entonces ya tienes 3 niveles de profundidad. Cuando la persona que tú patrocinaste personalmente llega a 3 niveles de profundidad, ahora sí estás duplicado. He visto a vendedores entrar en esta industria y literalmente reclutar a 100 personas o más. Y después de que han pasado de 6 meses a 1 año, no tienen más de 1 o 2 niveles de profundidad en ningún lado. No se han duplicado ni una sola vez. Y si sigues haciendo eso, simplemente
rotando a la gente, nunca, jamás construirás una organización grande. Tienes que enseñar a tu gente cómo enseñarles a enseñar a tu gente para que la duplicación funcione. Una vez que has llevado a alguien a través del sistema, han leído el libro, saben cómo conducir. Bien, ahora la presentación de servilleta número 3 es ponerlos en marcha. Bien, lo primero que necesitas hacer para ponerlos en marcha es, por supuesto, tienes que subirte al vehículo, encender la llave, y eso en realidad es inscribirse en tu negocio. Lo segundo que necesitas hacer es empezar a usar los productos tú mismo. Eso es como ponerle gasolina o combustible al vehículo. Y luego, lo tercero, lo más importante es que necesitas poner el auto en marcha. El auto no irá a ningún lado hasta que lo pongas en marcha. La primera marcha es patrocinar a esa primera persona. Luego les ayudarás a patrocinar a alguien. Eso te pondrá en segunda marcha. Luego enséñales a enseñar a esa persona a patrocinar a alguien. Estás en tercera marcha y así sucesivamente hasta que llegas a la quinta marcha y realmente vas volando por la autopista. Mientras vas por la autopista, recoges a un amigo. Lo llevas contigo en el viaje y él compra algunos productos. Eso se convierten en tus clientes minoristas. Así que el negocio es muy sencillo. Para que no lo compliques, solo piensa en subirte a tu vehículo, encenderlo, ponerle combustible y luego ponerlo en marcha. Lo que necesitas hacer aquí es imaginar tu negocio como un gran edificio. Imagina en tu mente el edificio más grande que hayas visto en tu vida. Y luego imagina cómo se construyó ese edificio. Bien, primero que nada, tuvieron que cavar los cimientos. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer en el mercadeo en red. Tenemos que cavar los cimientos. Y fíjate que no ves el edificio hasta después de que cavan los cimientos. Al igual que en el mercadeo en red, realmente no ves muchos ingresos hasta que no has cavado los cimientos. Ahora bien, si sales y simplemente empiezas a venderle a la gente, entonces vas a ganar algo de dinero ahora mismo. Pero en realidad no estás haciendo nada para contribuir a los cimientos. Pero ¿alguna vez has notado que una vez que se han cavado los cimientos y el edificio sale del suelo, qué rápido se levanta? Bueno, eso es exactamente lo que sucede en el mercadeo en red. Que una vez que tienes esos cimientos y logras salir del suelo, entonces tus ingresos pueden dispararse absolutamente. Y de nuevo, es un problema que tienen los vendedores. Ellos no cavan cimientos, simplemente se expanden tanto a lo ancho que cuando el edificio empieza a levantarse se le sigue derrumbando. Así que tienes que cavar un cimiento sólido y firme, haciendo que tu gente llegue a 3 niveles de profundidad. Y solo necesitas un poco de paciencia, porque no cavaron los cimientos de ese edificio de la noche a la mañana. Vimos en Las Vegas cómo pasaron un año cavando los cimientos del Palacio antes de empezar a levantar el edificio. Y luego construyeron un edificio impresionante. Así como tú puedes construir un negocio de mercadeo en red increíble, pero primero tienes que cavar esos cimientos. Esta presentación te muestra con quién deberías estar trabajando. Básicamente debes ver tu organización como si tuviera 3 tipos de barcos. Tienes barcos de oro, barcos de plata y barcos vacíos. Ahora, cuando esos barcos lleguen a la orilla, vas a cobrar lo que traen esos barcos. Entonces, ¿con qué barco vas a pasar la mayor parte de tu tiempo? Bueno, verás, es obvio cuando lo miras de esa manera, vas a pasar la mayor parte de tu tiempo con los barcos de oro. Ahora, entiendes, sabes, en la presentación anterior de la servilleta hablamos de conseguir 5, 25, 125. Aquí realmente estamos hablando de los barcos de oro.
Porque si tienes algunas personas que son no de oro, sino vacías, por ejemplo, entonces no las cuentas como parte de tus 5. Quieres tener 5 barcos de oro. Pasa la mayor parte de tu tiempo con los barcos de oro. Luego pasa tiempo con los barcos de plata porque puedes mejorarlos a oro, pero no pierdas tu tiempo con los barcos vacíos. Te hundirás con el barco. Básicamente todo eso significa que cuando hablas con alguien, simplemente no le preguntas de forma directa. Dices, oye, ¿conoces a alguien que podría estar interesado? Así que no les estás preguntando a ellos, estás preguntando si conocen a alguien. Por eso lo llamamos la invitación de tercera persona. Reduce el rechazo. Ahora, lo que me gustaría que hicieras es imaginarte de pie al final de un muelle y que estás lanzando barcos. ¿De acuerdo? Ahora, porque la mayoría de las personas no tienen nada en su subconsciente o en su mente sobre lanzar barcos, entonces no tienes nada negativo en tu mente. Así que, por ejemplo, quieres lanzar tantos barcos como puedas. Así que si recibes un no, eso significa que lanzaste ese barco y se hundió. Bueno, mira, ¿cómo puede eso hacerte daño? Porque todavía estás de pie en el muelle. Así que simplemente sigues lanzándolos y cuantos más barcos lances, más posibilidades tendrás de terminar con algunos barcos de oro. Bueno, cuando entras en el negocio y recién comienzas, realmente deberías pasar el 100% de tu tiempo con esa nueva persona a la que acabas de patrocinar. Enséñale cómo hablar con las personas que ya conoce, para que puedan presentártelas cuando sea apropiado. Y a medida que pasa el tiempo y tienes más personas en tu organización, pasarás menos tiempo patrocinando personas tú mismo y más tiempo ayudando a las personas que ya tienes. Porque si solo sigues saliendo, inscribiendo personas tú mismo y no dedicas tiempo a trabajar y apoyar a las personas que ya tienes, estarás jugando el gran juego. A eso lo llamamos sumar y restar. Queremos jugar el juego de la duplicación, que llamamos multiplicación. Ahora, ¿qué es una sesión Sizzle? Una sesión Sizzle es simplemente reunirse con una o más personas, generalmente en un restaurante o una cafetería, para compartir ideas sobre tu negocio. Ahora bien, ya sabes, cuando vas de campamento y haces una fogata, tienes un tronco en el fuego. Un solo tronco realmente no va a pasar nada. Pero cuando tienes 2 troncos, entonces obtienes una llama. Si agregas un tercer tronco, tienes una fogata y luego con un cuarto tronco tienes una llamarada. Bueno, eso es lo mismo en tu sesión Sizzle. A medida que la gente llega, más personas se suman y hay más energía alrededor de la mesa. Y animo a todos a que siempre lleven puesto su pin de Own Your Life, porque cuando entras al restaurante tienes lo que llamamos oyentes curiosos. Ellos van a, ya sabes, escuchar tus conversaciones, van a ver y te van a preguntar qué es ese pin de Own Your Life, lo cual es el pretexto perfecto para empezar a hablarle a alguien sobre tu negocio. Con esta presentación queremos mostrarle a la gente que al construir tu organización en profundidad, estás poniendo energía debajo de la persona. Ahora sabemos que el agua hierve a 212 grados y queremos que nuestra gente tenga lo que llamamos una actitud efectiva. Así que tienen que elevar su actitud y la mejor manera de hacerlo es cuando, por ejemplo, patrocinas a 5 personas, digamos que cada una de ellas representa 5 grados y eso es como ponerle fuego debajo a tu persona. Pero cuando ellos patrocinan a 5 personas, ahora tienes 25 personas. Y eso es aún más energía que se le pone a la persona. Así que a medida que profundizas, llegas al punto en que es casi como ponerle un soplete debajo a la persona. Se emocionan tanto que literalmente podrían salir y hablar con cualquiera.
Lo que necesitas hacer aquí es dibujar un pentágono, como puedes ver en el tablero, y patrocinar a 5 personas. Y luego, por supuesto, 2 meses después, las 5 personas que ya patrocinaste han patrocinado a 5, pero tú patrocinaste a 5 más. Y luego en los siguientes 2 meses vuelves a patrocinar a 5 más, y las personas que patrocinaste el primer mes, ellos patrocinan a 5 más, y luego sus personas también patrocinan a 5 más. Simplemente trabajas eso alrededor del pentágono y ves cómo va creciendo. Luego solo tienes que trazar una línea a través de todo, excepto los 5 originales, y ver para cuando llegas a 5 niveles de profundidad. Tienes 5, 25, 125, 625, 3125. Solo suma todo eso y verás qué tan grande es la organización que tienes. Es enorme.